Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y toda la información jugosa sobre sus celebridades favoritas. Estamos aquí listos para desentrañar los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que ha puesto a un famoso actor turco al borde del abismo. Si lo adivinaron, estamos hablando del mismísimo Can Yaman. Pero no se trata de cualquier noticia sobre Can, sino de un incidente, una pregunta en específico, que según dicen, lo hizo explotar. ¿Qué pudo haber sido tan explosivo como para desatar la furia de Can Yaman? ¿De qué pregunta estamos hablando y quién se atrevió a hacerla? Prepárense porque hoy vamos a desenmascarar este misterio. Pero antes de sumergirnos en este drama digno de una telenovela turca, les quiero recordar que nos ayudarían muchísimo si se suscriben al canal y activan la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todos nuestros vídeos con lo último del mundo del espectáculo, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Además, si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejarnos un like y compartir este vídeo con todos sus amigos. Ayúdennos a crecer esta comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares a nivel mundial. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en un fenómeno global, acumulando fans por todo el planeta. Desde su éxito en la serie Erkenci, su fama no ha hecho más que crecer, consolidándolo como una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento turca. Pero, como suele suceder con las celebridades, la fama también trae consigo una buena dosis de escrutinio público. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada publicación que hace en sus redes sociales es analizada con lupa. Y claro, su vida amorosa no es la excepción. A lo largo de su carrera, a Can Yaman se le han atribuido romances con varias mujeres, pero sin duda, la relación que más ha llamado la atención del público, y que a día de hoy sigue generando titulares, es la que mantuvo con su CEO protagonista en Erkenci, la talentosa y hermosa Demet Özdemir. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. Su romance en la serie traspasaba la pantalla, haciendo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Los rumores sobre un posible romance en la vida real eran constantes, alimentados por las constantes muestras de afecto que ambos se profesaban en redes sociales y en eventos públicos. Y sí, para alegría de sus fans, los rumores se confirmaron. Can Yaman y Demet Özdemir mantuvieron una relación amorosa que hizo delirar a sus seguidores. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos querían imitar. Pero como suele suceder en Hollywood, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación entre Can y Demet llegó a su fin. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, aunque se especuló con diferencias irreconciliables, agendas apretadas y hasta terceros en discordia. La versión oficial fue un desgaste de la relación debido a las agendas apretadas y la presión mediática. Sin embargo, los fans nunca se conformaron con esta explicación. La separación fue un duro golpe para los fans de la pareja, que aún a día de hoy siguen esperando una reconciliación. Y es precisamente esta obsesión del público por la relación entre Can y Demet la que, al parecer, ha provocado la reciente explosión de Can Yaman. La sombra de Demet, por más que él haya tratado de alejarse, siempre ha estado presente. Pero, ¿a qué pregunta específica nos referimos? Bueno, aquí viene lo jugoso. Recientemente Can Yaman se encontraba promocionando su nuevo proyecto, una serie italiana en la que interpreta a un personaje muy diferente a los que nos tiene acostumbrados. Durante una entrevista con un medio italiano, todo iba bien, hablando de su nuevo papel, de sus proyectos futuros y de su vida en Italia. Hasta que llegó la pregunta. El periodista, tratando de generar titulares y aprovechar el tirón mediático de la relación entre Can y Demet, le preguntó algo así como: Can, muchos fans todavía te recuerdan por tu romance con Demet Özdemir. ¿Crees que podría haber una posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿Mantienes contacto con ella? Según los testigos presentes en la entrevista, la reacción de Can Yaman fue instantánea. Su rostro se ensombreció, su lenguaje corporal cambió por completo y su tono de voz se volvió más frío y distante. Se dice que incluso la temperatura de la sala pareció descender unos grados. Se dice que Can respondió algo así como: miren, entiendo el interés del público por mi vida personal, pero creo que es importante respetar la privacidad de las personas. Demet y yo tuvimos una relación en el pasado,
pero eso quedó en el pasado. Ahora cada uno está siguiendo su propio camino y creo que es hora de que la gente lo acepte. No voy a hablar más de este tema. La respuesta, aunque diplomática, evidenciaba la incomodidad y el hartazgo del actor. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la entrevista, según fuentes cercanas al actor, Can Yaman se mostró visiblemente molesto y frustrado por la pregunta. Se sentía utilizado y manipulado por el periodista, que solo quería sacar provecho de su relación pasada con Demet para generar clics y titulares. Se comenta que después de la entrevista, Can tuvo una conversación con su equipo de prensa, expresando su descontento y exigiendo que se filtren mejor las preguntas en futuras entrevistas. Al parecer, Can está cansado de que se le relacione constantemente con Demet Özdemir. Quiere que se le reconozca por su trabajo, por su talento y por sus logros profesionales, y no solo por sus romances pasados. Quiere que la gente vea más allá de su relación con Demet y que aprecie su trabajo como actor. Quiere ser valorado por su propio mérito, y no por la nostalgia de un romance pasado. Y es que, pensándolo bien, es comprensible la frustración de Can Yaman. Imagínense estar constantemente bajo el escrutinio público, que cada paso que dan sea analizado y juzgado, y que además, se les recuerde constantemente una relación pasada que ya quedó atrás. Debe ser agotador y frustrante. La presión mediática puede ser asfixiante, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales que se vivieron bajo el ojo público. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir está actualmente casada con otra persona. Por lo tanto, la pregunta del periodista era totalmente inapropiada e irrespetuosa, no solo hacia Can Yaman, sino también hacia la actual pareja de Demet. Se considera una falta de profesionalismo y una clara invasión a la privacidad de ambas personas. Este incidente ha generado un gran debate en las redes sociales. Algunos usuarios critican la reacción de Can Yaman, considerándola exagerada y desproporcionada. Argumentan que como figura pública, debe estar preparado para este tipo de preguntas y saber cómo manejarlas. Otros, en cambio, lo defienden a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho a proteger su privacidad y a no hablar de temas que le resulten incómodos. Sostienen que los periodistas deben tener un límite y respetar la vida personal de las celebridades. Lo cierto es que este incidente ha puesto de manifiesto la presión a la que están sometidas las celebridades y la dificultad que tienen para mantener su privacidad en un mundo cada vez más conectado y expuesto. La línea entre la vida pública y la vida privada se difumina cada vez más, y las celebridades luchan por mantener un mínimo de intimidad. Pero volviendo a Can Yaman, este incidente parece haberlo reforzado en su decisión de mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos mediáticos. Se dice que está cada vez más selectivo con las entrevistas que concede y que prefiere centrarse en su trabajo y en sus proyectos futuros. Ha aprendido a ser más cauteloso con lo que comparte en redes sociales, y ha limitado su interacción con la prensa. Y hablando de proyectos futuros, Can Yaman tiene varios proyectos interesantes en puerta. Además de su serie italiana, se rumorea que está trabajando en una nueva producción turca y que podría incluso dar el salto a Hollywood. Se especula con la posibilidad de que participe en una película de acción o en una serie de televisión de alto presupuesto. Este incidente también ha servido para reavivar el debate sobre el papel de la prensa del corazón y los límites del periodismo de espectáculos. ¿Hasta dónde pueden llegar los periodistas para conseguir una noticia? ¿Dónde termina el derecho a la información y dónde empieza la invasión a la privacidad? Son preguntas que siguen sin tener una respuesta clara. La reacción de Can Yaman también ha sido interpretada por algunos como una señal de que está tratando de dejar atrás su imagen de galán de telenovela y ser tomado más en serio como actor. Su papel en la serie italiana es un intento de demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes más complejos y desafiantes. La historia de Can Yaman nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, las celebridades son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Que también tienen derecho a la privacidad y al respeto. Y que no siempre están dispuestas a responder preguntas incómodas sobre su vida personal. El incidente también ha puesto en evidencia la persistencia del shippeo por parte de los fans. A pesar de que Can y Demet hayan seguido adelante con sus vidas, muchos fans siguen aferrados a la idea de una posible reconciliación. Esto demuestra el poder de la ficción y la capacidad de las telenovelas para crear conexiones emocionales profundas entre los espectadores y los personajes.
Así que, amigos míos, la historia de Can Yaman y la pregunta que lo hizo explotar nos deja una reflexión importante sobre la privacidad de las celebridades, el respeto a las relaciones pasadas y la importancia de valorar a las personas por su trabajo y no solo por sus romances. Es una lección sobre la importancia de la empatía y la comprensión hacia aquellos que viven bajo el escrutinio público. En resumen, en este vídeo hemos explorado la reacción de Can Yaman ante una pregunta sobre su pasada relación con Demet Özdemir, analizando las razones de su frustración y el impacto que ha tenido este incidente en su imagen pública. Hemos visto cómo la presión mediática y la constante intromisión en su vida personal han llevado al actor a tomar medidas para proteger su privacidad y centrarse en su carrera profesional. Hemos analizado las implicaciones de este incidente para la prensa del corazón y para la relación entre las celebridades y sus fans. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que el periodista se excedió al hacer esa pregunta? ¿Están de acuerdo con la reacción de Can Yaman? Queremos saber sus opiniones. ¿Creen que Can Yaman logrará dejar atrás la sombra de Demet Özdemir? ¿Qué consejo le darían a Can para lidiar con la presión mediática? Y antes de despedirme, los invito nuevamente a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene algo que contarnos.